Bienvenidos otra vez a esta serie de predicaciones. Esta ya es la penúltima predicación en esta serie y esperamos que le haya sido de bendición la serie de predicaciones y esperamos que usted ya ha sido salvado si no era cuando comenzamos la serie. Y si todavía no es salvo, hoy hay otra oportunidad y esperamos que usted sea salvo hoy mismo. Antes de abrir la palabra, vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Padre Santo, te damos las gracias otra vez por tu Hijo amado, por el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte, por lo que Él pudo hacer cuando Él llevó nuestros pecados. Padre, estamos agradecidos por tu palabra y por esta ocasión en que podemos compartir tu palabra, esperando que personas confíen en Cristo, que se den cuenta de que Él es el único. Necesitamos de tu ayuda, somos débiles y no podemos salvar, pero Cristo sí es el Salvador y Él sí puede. Padre, te pedimos hoy que tú puedas ayudarnos a explicar tu palabra de una forma muy sencilla y que haya bendición para que Cristo sea glorificado. Te pedimos tu ayuda, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero leer con ustedes en el libro de Hebreos y el capítulo 7. Hebreos y el capítulo 7. Es uno de los pasajes que más me gustan. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Hebreos capítulo 7 y el versículo 23. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas cuando dice mas se refiere a Cristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Otra vez el versículo 25, porque es el texto central de lo que quiero decir. El número 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, ayer pudimos decir que el Señor Jesucristo murió, que a eso había venido. Había nacido con el fin de morir, con el fin de poner su vida en expiación por nuestros pecados. Entonces, es cierto que el Señor Jesucristo fue crucificado, fue levantado sobre una cruz, y después de estar 6 horas en aquella cruz, el Señor Jesucristo pudo decir: consumado es, todo pagado. Él pudo pronunciar esas palabras
para dar a entender que Él había hecho el sacrificio por nuestros pecados. Y hay salvación para nosotros hoy mismo por medio del Señor Jesucristo. Y después de haber entregado su Espíritu, el Señor Jesucristo inclinó su cabeza, esa cabeza que llevaba la corona de espinas. Él pudo inclinar su cabeza y entregar su Espíritu, y murió. Algunos de sus discípulos, 2 hombres en especial, pidieron su cuerpo, lo quitaron cuidadosamente de aquella cruz. No sabemos cómo sacaron los clavos que habían traspasado sus manos y sus pies, pero lo hicieron sin quebrarle un hueso. En todos sus sufrimientos para cumplir la profecía, ni un solo hueso se quebró. Entonces, habiendo traído una sábana limpia y unas especies, prepararon su cuerpo, y allí, en una cueva, en una apertura, en una peña, en una roca, sepultaron al Señor Jesucristo. Pero la Biblia que es la palabra de Dios, nos dice que al tercer día resucitó. Cristo está vivo. Hemos estado relacionando acciones al Señor Jesucristo, que Cristo vino, que Cristo recibe, que Cristo busca. Y ya mencionamos que Cristo murió. Pero, estimado oyente, el Señor Jesucristo vive. Él está vivo hoy. Sí murió, pero resucitó y Él está vivo. Y hoy Él está en el cielo. Después de resucitar y pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles. Después, un día Él ascendió al cielo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está vivo, está en el cielo. Regresó a donde Él había venido. Él está vivo. Y eso es lo que leímos hoy en el versículo 25. Leímos que Él vive para siempre, viviendo para siempre para interceder por ellos. En unos momentos vamos a examinar el versículo 25, pero al comienzo, al principio, quiero recalcar que el Señor Jesucristo está vivo. Entonces no estamos insistiendo que usted confíe en un Salvador muerto, no, sino que usted puede confiar en un Salvador vivo, uno que murió por nuestros pecados, pero que resucitó y está vivo, y usted puede confiar hoy en Él. Ahora bien, este pasaje que leímos se trata de la necesidad de un sacerdote, y eso lo voy a aclarar y explicar para que usted no vaya a pensar que usted tenga que buscar aquí un sacerdote en un templo o en un lugar. No, deje que le digo de una vez, el Señor Jesucristo es el sacerdote que usted necesita, y Él es el único sacerdote que usted necesita. De hecho, Él es el único sacerdote que lo pueda salvar, que lo pueda perdonar. Y ese pasaje lo deja muy en claro. Ahora, en este pasaje el autor está comparando los sacerdotes, específicamente los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo.
Y por si usted lee el Antiguo Testamento, pronto se va a dar cuenta, como mencionamos ayer, que uno que pecaba contra Dios tenía que traerle a Dios un sacrificio. Ese sacrificio que Dios había exigido le quitaba el pecado, le cubría el pecado. Pero para poder ofrecer ese sacrificio, uno necesitaba de un sacerdote. O sea, el pecador que había pecado traía su sacrificio y ese sacrificio tenía que morir, pero era el sacerdote que tenía que ofrecer la sangre de ese animal. O sea, el sacerdote era indispensable. El sacerdote tenía que interceder, por decirlo así. Tenía que hacer la obra a favor del pecador. El pecador no pudo ofrecerle a Dios el sacrificio. O sea, él solo lo traía. Y el sacerdote, no lo mencionamos eso mucho ayer, pero es lo que quiero enfatizar hoy. La necesidad del sacerdote. Entonces el pecador traía su sacrificio y el sacerdote ofrecía el sacrificio a Dios. Y así el pecador fue reconciliado con Dios, su pecado fue cubierto y el pecador se iba con su pecado perdonado. Ahora, aquí en este capítulo, él está comparando los sacerdotes del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo. Y lo primero que él menciona es que en el Antiguo Testamento había muchos sumos sacerdotes. Había muchos. Se calcula que había como 83 o 84 desde el inicio hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué había tantos? Porque eran seres humanos que morían. Y uno solo servía pues hasta la muerte y ya no podría ofrecer sacrificios. Entonces, el primer contraste que él hace es que en el Antiguo Testamento había muchos, pero ya habiendo venido Cristo, hay un solo sumo sacerdote. Hay uno solo. Y ese sacerdote es el que usted necesita hoy. No necesita el que anda o que allí está en el templo. No, usted necesita a Cristo como su sacerdote. Entonces, hay uno solo que es Cristo. Ahora, fíjese en la descripción de Cristo como sacerdote. Lo leímos, los versículos 26 y 27, por favor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, necesitábamos un sacerdote así, como él va a describir. No como los seres humanos que eran pecadores, que tenían fallas y errores y que cometían pecado. No, él dice, nos convenía un sumo sacerdote que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, y que no tenía necesidad cada día de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados primero. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era pecador, tal como la gente. Y ese sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados primero. Y luego hacer el sacrificio por el pecado del pueblo. Pero él dice, lo que ustedes realmente necesitan es un sacerdote que no tenga pecado, que no tenga esa necesidad de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y ese sacerdote es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, que no pudo pecar, que no se halló en él pecado,
que no conoció pecado? Fíjese que dice que Él era santo, sin pecado, impecable. Los hombres pudieron escudriñar la vida de Cristo, sus palabras, y nunca escucharon un pecado que saliera de su boca. Pudieron observar cuidadosamente sus acciones. Ningún pecado hubo en sus acciones. Ningún pecado en sus palabras. Él es santo, santísimo. Pero dice también inocente, que no tiene la culpa. Y eso es lógico porque nunca había pecado, pero Cristo es inocente. No tiene la culpa, no tiene nada de culpa. Y luego Él dice sin mancha. Ninguna acusación se puede contra Cristo. Él llevó una vida intachable, una vida santísima, una vida sin pecado. Y por eso Él es el sacerdote que necesitábamos. Uno que fuera perfecto para que pudiera hacer un sacrificio a nuestro favor. Y eso es lo que mencionamos anteayer, que Él se ofreció a sí mismo. Entonces fíjese, en esa ilustración que pusimos el otro día y que estamos recalcando hoy, el pecador y Dios, el pecado en medio, el pecado del pecador, y el pecador sin la capacidad ni la habilidad de quitar su pecado, vino el Señor Jesucristo. Y Él mismo es el sacrificio y Él es el sacerdote que ofreció el sacrificio. Espero que me estén entendiendo. Es una ilustración del Antiguo Testamento que Él que tenía que traer su sacrificio necesitaba del sacrificio y del sacerdote. Cristo es sacerdote y también sacrificio, y Él, siendo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio por el pecado. Es precisamente lo que está enseñando aquí. Entonces, recalco lo que dijimos el otro día. Usted no tiene que traer sacrificios. Dios no está esperando sus sacrificios. Cristo ya lo hizo. Dios está esperando que usted reconozca su pecado y que usted pueda confiar en Cristo, que usted reciba a Cristo, ese sacrificio que Él hizo para que usted tenga su pecado, todo su pecado perdonado. Ahora, examinemos el versículo 25. Hay 4 puntos que quiero enfatizar aquí. Entonces voy a leer el versículo de vuelta. Dice, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 4 puntos, 4 divisiones en este versículo. Lo primero que quiero mencionar es lo que dice al principio acerca de Cristo. Puede salvar. Cáptelo bien. Puede salvar. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo a lo largo de esta serie de predicaciones? Que Jesucristo puede salvar. Él es el único que nos puede salvar de nuestro pecado. Él es el único que nos puede dar perdón de pecados. Estimado amigo, Cristo tiene la habilidad de salvar a usted hoy mismo, independientemente de la cantidad de sus pecados. Me imagino que usted tiene muchos. Independientemente de la gravedad de sus pecados. A lo mejor usted esté pensando en un pecado que usted cree que sea
imperdonable, que usted tenga la idea de que Dios no me lo puede perdonar. Estimado amigo, Cristo puede salvar de cualquier pecado. Él puede salvar de la gran cantidad de su pecado. Y Él puede salvar de la condenación. Estimado amigo, Cristo sí puede salvar. Y puede salvarlo a usted hoy mismo, en este momento. Sentado o parado donde usted esté, Cristo lo puede salvar. No hay nadie que esté fuera del alcance de nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso para salvar. Fíjese que la palabra de Dios mismo dice, el cual puede salvar. Usted puede ser salvo hoy. Y Cristo es el único Salvador que lo puede salvar. La siguiente frase, o ni es una frase, pero lo que quiero ver, fíjese en la palabra perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir eso? Perpetuamente. Quiere decir eternamente. Quiere decir para siempre. Quiere decir tiempo sin fin. O sea, no es que Cristo salve por un poco de tiempo y que luego se pierda la persona. No. No es que Cristo solo salve por algo de tiempo y luego Él dice, bueno, ya no lo voy a salvar, lo voy a soltar. No, estimado amigo, Cristo salva para toda la eternidad, o sea, para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Porque fíjese que este versículo enseña que es Cristo quien salva. No es que usted y yo nos salvemos, no. Es que Cristo salva. Y cuando Él salva perpetuamente, salva para siempre. Entonces, estimado amigo, por si usted confía en Cristo hoy, será salvo para siempre. Nunca se va a perder. Ahora déjeme decirle otra cosa. Si uno rechaza a Cristo, se va a perder para siempre. Estará perdido para siempre en el infierno, en la condenación. Cristo puede salvar perpetuamente, para siempre. ¿Sabe usted lo que eso trae a la vida de uno? Le trae paz, le trae descanso, porque uno habiendo confiado en Cristo, sabiendo que Él me salva perpetuamente, sabiendo que nunca me puedo perder, porque Cristo me salva eternamente. ¡Qué paz! Porque pase lo que pase en la vida, Cristo me salva eternamente. ¡Qué descanso! Con tantas aflicciones y problemas y tribulaciones en el mundo. Pase lo que pase, Cristo salva eternamente. El tercer punto. Cristo puede salvar perpetuamente a quienes. Fíjese en lo que dice el versículo. A los que por Él se acerquen a Dios. A los que por Él se acerquen a Dios. Al decirlo así, a los
que por él se acercan a Dios, número uno, está dando a entender que él puede salvar a todos, ¿verdad? Porque es como una invitación que está diciendo, pues todos que quieren pueden acercarse a Dios por medio de él. A los que se acerquen por medio de él a Dios. Entonces, él puede salvar a todos. Entonces, es una frase interesante porque está indicando que hay salvación para todos, pero a la vez está limitando esa salvación a las personas que se acercan a Dios por medio de Cristo. O sea, poniendo esa ilustración otra vez, Dios y el pecador y su pecado. Si uno se acerca a Dios por medio de Cristo, Cristo como el mediador, como el intercedor, como su sacerdote, va a llegar a Dios. O sea, si uno confía en Cristo. Pero digamos que aquí está Dios y aquí está el pecador. Y el pecador dice, no, pues yo voy a confiar en otro sacerdote. El que está ahí en el templo. O yo voy a confiar en uno de los santos. Cristo no los salva perpetuamente. No se van a salvar así. Porque Cristo es el Salvador. Es quien salva. Entonces, estimado amigo, sería bueno hacerse la pregunta, ¿en quién estoy confiando yo? ¿Por medio de quién me estoy acercando a Dios? ¿Por medio de Jesucristo? Todos pueden venir a Dios por medio de Cristo, pero solo los que se acercan a Dios por medio de Cristo van a llegar a Dios. ¿Sí me explico? Espero que sí. Si queda con la duda, puede hacer un comentario y podemos intentar aclararlo. Por último, primero, en resumen, Cristo puede salvar a usted. Puede salvarlo perpetuamente, es decir, eternamente y para siempre. Nunca se pierde. Cristo salva a los que se acerquen a Dios por medio de Él. Solamente a esas personas que ven su responsabilidad de confiar en Cristo y confían en Él, ponen su fe en Cristo. Cristo la salva perpetuamente. Fíjese en la última frase y con eso terminamos. Viviendo siempre, o sea, por eso recalcamos al principio que Cristo está vivo, está en el cielo, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que quiero enfatizar aquí es que la salvación de esas personas que confían en Cristo no depende de ellos, sino depende de Cristo, ¿verdad? Fíjense en lo que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No ve que no dice que ellos están rogando o están haciendo obras? No, sino que Él puede salvar perpetuamente a los que vienen a Él, que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él vive para interceder por ellos. Él está haciendo la obra. Él hizo la obra en la cruz cuando murió por nuestros pecados y hoy en el cielo está intercediendo. Todo lo que estoy intentando enfatizar es que todo depende de Cristo y su capacidad de salvar, y lo que Él hace no depende de usted, querido amigo, depende de Cristo. Otra vez termino con esa ilustración. Dios, el pecador,
El Señor Jesucristo, el sacerdote, el mediador, el Salvador. Él ya hizo la obra de la salvación. Cuando uno viene y confía en Cristo, se está apropiando de lo que Cristo hizo. Y dice este versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor bendiga su palabra y que usted hoy mismo pueda confiar en el Señor Jesucristo para que usted sea salvo. Muy buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar aquí en estas predicaciones para su servidor. Tiene su casa en el puerto de Veracruz y continuamos después de escuchar el hermano Jasón. Quisiera compartir con ustedes un mensaje sobre el nacimiento de nuevo. Vamos a ver lo que es y deseamos que sea bendición a usted personalmente. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vemos aquí en este pasaje que cada individuo delante de Dios es responsable. El Padre no es responsable por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el Padre, etc. Cada individuo es responsable delante de Dios. Vamos a continuar, vamos a leer ahora en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Voy a leer los primeros 5 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quisiera notar el cambio en las vidas de los efesios. Aquí Pablo está dando testimonio en esta carta a los efesios de lo que sucedió en el pasado de ellos. En Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Es la condición espiritual de los efesios. Estaban muertos espiritualmente, pero está hablando de una realidad que Dios les dio vida. Vida espiritual. Es lo que vamos a ver que Dios quiere que usted tenga esta vida eterna. Ok, vemos cómo habla en esta sección de cuando anduvisteis, en versículo 2, los efesios andaban en otro tiempo antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, etc. Y vemos versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, Pablo se refiere a otro tiempo antes de tener esta vida, cuando andaban muertos en delitos y pecados, una condición espiritual. Ahora, quisiera leer en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es el pasaje que tengo en mi corazón de compartir con usted. Juan capítulo 3,
Un pasaje muy conocido, creo. Muchos conocen la historia de Nicodemo, un fariseo, y vamos a leer acerca de Nicodemo aquí en Juan capítulo 3. Había un hombre, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un versículo clave aquí en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a leer más adelante. Versículo 14, Jesús comparte una ilustración a Nicodemo para ayudar en su entendimiento. Una historia que Nicodemo conocía muy bien al estudiar la ley. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Hemos leído en Juan capítulo 3 de Nicodemo. Vamos a ver que este individuo, Nicodemo, él tenía la gran necesidad espiritual que todos nosotros tenemos. Lo que vamos a ver que lo que el Señor Jesucristo impresionó en Nicodemo fue la necesidad que él tenía de nacer de nuevo. Un nuevo comienzo. Obviamente en la historia, Nicodemo está pensando, pues, ¿cómo puede un hombre ya con años nacerse de nuevo? ¿Puede volver a nacer físicamente? Claro que sí, no. El Señor Jesucristo tenía en su mente algo espiritual. Y hemos leído en Juan capítulo 3 lo que el Señor Jesucristo le dijo a él acerca del Espíritu. Versículo 6, Juan 3, 6. Juan 3 y 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos leído el caso de los Efesios en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo está escribiendo los Efesios recordándoles de lo que sucedió en sus vidas cuando andaban muertos en delitos y pecados, cuando andaban conforme al príncipe de este mundo, cuando andaban conforme a los deseos de la carne. Pero en este estado no se quedaron. Al escuchar el Evangelio, ellos creyeron en el mensaje. Es lo que vemos luego en Efesios capítulo 1, versículo 13, que ellos escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron en Jesucristo y fueron sellados por el Espíritu Santo. Sus vidas se cambiaron, porque Dios les dio vida juntamente con Cristo. Entonces, vemos esa realidad. Es una referencia ahí del nacimiento de nuevo
a los Efesios. Cuando pensamos en esta realidad que todos nosotros tenemos la necesidad del nacimiento de nuevo. Es decir, que no nacimos bien. Claro, estamos agradecidos por la vida, nuestros padres, etc. Nacimos físicamente. Me refiero al estado de ser pecador. Al nacer en este mundo siendo pecador. No nacimos bien porque si continuamos en este estado de ser pecador, sin recibir el perdón de los pecados, significaría de terminar en una eternidad perdida. Pero vemos aquí en este pasaje, especialmente en Juan capítulo 3, que el Señor Jesucristo quería traer vida a Nicodemo. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo decía, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Él quería dar bendición a Nicodemo. Es interesante que Nicodemo, él se fue a ver a Jesús en la noche, quizás por la vergüenza de ser vista, ¿no? Él había escuchado de Cristo, que él se dio cuenta, el hombre que yo conozco, por hacer estos milagros y señales que él hace, pues debe venir de Dios. Un fariseo, un fariseo muy conocido, Nicodemo, un doctor de la ley, en un cierto grado de humildad, él se fue a hablar con Cristo. Excelente decisión de su parte. Pero parece que cuando Nicodemo se fue a hablar con Cristo, quizás él quería aprender más de Cristo, de ser enseñado, deseaba de ser enseñado por Cristo en algo, pero el Señor Jesucristo le instruye en su necesidad personal, su necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, siendo una persona religiosa, siendo una persona digna de reconocimiento por el público, fariseo, maestro de la ley, pues si hubiéramos nosotros conocido a Nicodemo, ¿qué es lo que habríamos pensado de él? ¿O qué es lo que habríamos dicho acerca de él? No, este hombre Nicodemo, él anda con los fariseos y pues si él muere, él va a ir directo al cielo, porque él es un religioso de los fariseos, un grupo muy reconocido en Israel por su religión, y ellos profesaban de ser pegados con la ley. Pero Nicodemo fue a Jesús, y quizás, como hemos dicho, para aprender algo de él. El Señor Jesucristo sabía la necesidad de Nicodemo. Aunque era religioso, él tenía la necesidad que todos nosotros tenemos. Todos nosotros nacimos igual. Nacimos en nuestros pecados. Practicábamos delitos y pecados como los Efesios en Efesios capítulo 2. Hemos andado conforme a nuestros deseos carnales. Así el pecador anda. Así Nicodemo, él necesitaba el nacimiento de nuevo. Él no nació con esa vida. Tampoco nosotros nacimos en este mundo con esa vida. Los efesios recibieron vida juntamente con Cristo.
andaban muertos. ¿Qué quiere decir eso? Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. ¿Recuerda lo que Dios había dicho a Adán y Eva en el principio en Génesis? En el día que comieran de este árbol, lo que Dios había dicho a las primeras criaturas, en el día que comieres, fue dirigido a Adán. En el día que comieres de este árbol, ciertamente morirán. En ese día, cuando desobedecieron a Dios, Adán, responsable por su pecado, Eva, engañada, cayeron en el pecado, murieron este mismo día espiritualmente. No físicamente, espiritualmente. Luego murieron físicamente. La muerte es el resultado del pecado. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Es la tragedia más grande, la muerte eterna de morir en esta vida, morir al final de la vida sin Cristo, sin conocer la vida eterna, sin nacer de nuevo, de continuar en nuestros pecados y morir sin Cristo. Es la tragedia más grande. Querido oyente, estimado oyente, quisiera notar lo que Cristo está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es un imperativo. Es una gran necesidad que tienes, Nicodemo. Tengo algo para decirte. Tú necesitas el nacimiento de nuevo. La salvación de su alma. Es decir, un nuevo comienzo. No comenzaste bien. En otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Claro, Nicodemo pensaba en algo físico, cómo él podía nacer de nuevo físicamente. Pero el Señor Jesucristo, como hemos notado en Juan 3, versículo 6, es un nacimiento por el Espíritu. No se refiere a un nacimiento por la carne. Nicodemo, él necesitaba esta vida. Él no nació con esta vida. Tampoco nosotros no nacimos naturalmente con esta vida. Todos nosotros necesitamos el nacimiento de nuevo. No es correcto decir, pues yo no necesito la salvación porque yo siempre he creído. Yo nací en una familia cristiana y así yo voy. No, todos necesitan el nacimiento de nuevo. Nicodemo, recuerda que Nicodemo era una persona religiosa. Mucho reconocimiento por sus logros, siendo un maestro de la ley, pero aún así, siendo una persona religiosa, él necesitaba el nacimiento de nuevo. Igual es la condición de todos nosotros. ¿Por qué Nicodemo? Porque él nació en sus pecados. Así es. Salmo 51, versículo 5. David reconoció eso, el rey David. En pecado me concibió mi madre. Así nacimos nosotros. Fuimos constituidos pecadores en el momento de concepción. Nacimos en este mundo físicamente, empezamos siendo pecadores. Pasando por las etapas de la vida, ya miramos atrás y podemos reconocer que es cierto que tenemos fallas, equivocaciones, cosas que no debimos hacer, y malos motivos, malas acciones, cosas que no debimos hacer. Honestamente, al mirar atrás y mirar adentro, sabemos que somos pecadores. Así, Nicodemo se dio cuenta de eso. El Señor Jesucristo le instruyó a Nicodemo en su gran necesidad personal del nacimiento de nuevo. Pero el Señor Jesucristo le instruyó a Nicodemo en algo más.
la gran provisión de Dios para que Él naciera de nuevo. El Señor Jesucristo iba hacia la cruz. Él hizo una referencia, lo que tenemos en el libro de Números, capítulo 21, ahí por versículo 9. Sabemos que el pueblo de Israel ya está en el desierto, ¿verdad? Y en el camino hacia la tierra prometida. Ahí tuvieron un problema. Serpientes ardientes que entraron en el campamento de los israelitas y mordían al pueblo. El pueblo clamaba a Dios por su pecado y clamaban a Dios para una salvación de esas serpientes. Y Moisés, por la instrucción de Dios, levantó una serpiente de bronce sobre un poste. La persona mordida, la promesa fue, la persona mordida por una serpiente, nada más tenía que mirar aquella serpiente y vivían. Fue completamente curada al mirar la serpiente de bronce. Así fue la promesa. No iba a morir. Al obedecer la palabra de Dios y mirar aquella serpiente de bronce, vivían las personas mordidas. Las personas que rechazaron la idea, jamás yo voy a mirar una serpiente. Hay tantas serpientes aquí en el campamento, uno de bronce. No sé cuántos rechazaron la oferta. Hoy en día hay personas que rechazan la idea de confiar en Cristo. En el Antiguo Testamento era importante mirar aquella serpiente de bronce. El Señor Jesucristo está diciendo, mira, recordemos, en Juan capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted sabe dónde fue levantado Cristo, en una tosca, vergonzosa cruz, fuera de Jerusalén. La ciudad observaba la Pascua. Pablo dice, nuestra Pascua fue sacrificada por nosotros. El Cordero, fuera de Jerusalén, sobre esta cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, es otro imperativo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel, versículo 15 de Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hubo otra manera para que pudiéramos ser salvos. Era necesario que el Hijo del Hombre, que Él fuera levantado sobre esta cruz. El Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado en esta cruz para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Al momento de creer en Cristo, uno es nueva criatura, un nuevo comienzo. En las palabras de Juan capítulo 3, es un nacimiento de nuevo. Un nacimiento de nuevo, un nuevo comienzo. Pablo, cuando escribió a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todos son hechos nuevos. Es una descripción de un nacimiento de nuevo. Se cambia
la actitud de la persona. Quizás usted conoce una persona así. Salvación. La persona no habla como antes. La persona no tiene los mismos deseos como antes. No anda en el mismo estilo de vida como antes. Es lo que sucedió con los efesios. Andaban en otro tiempo, conforme a los deseos de la carne, de los pensamientos, y por naturaleza eran hijos de ira. Pero Dios, ahí es el cambio, rico en misericordia, les dio vida juntamente con Cristo. ¿Ha recibido usted esta vida? ¿Esta vida espiritual? ¿El perdón de los pecados? Es por Cristo. Como el Señor Jesucristo enseñaba a Nicodemo en algo muy importante. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos que Nicodemo tomó en serio las palabras de Cristo. Al final del libro de Juan, casi al final, pues después de la crucifixión de Cristo, con José de Arimatea, Nicodemo está presente para bajar el cuerpo de Cristo de la cruz. Y tratar, no hubo vergüenza ahí para Nicodemo. Ya un hombre salvo entendió su necesidad espiritual, aunque era una persona religiosa, creyendo en Cristo. Es lo que sucedió con los efesios. Hubo un día cuando los efesios escucharon el mensaje del Evangelio, lo que Efesios 1, versículo 13 nos enseña. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Querido oyente, no descuides la oferta. No descuides la oferta. El Señor le dio a Nicodemo una instrucción muy importante. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo aprovechó la oferta. No era por reformación de cambiar su comportamiento. No. Era un hombre religioso. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Cuando uno nace de nuevo, es una obra de transformación de la persona. Y Dios sigue transformando a la persona mientras la persona obedece a su palabra. Otra vez, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cosas viejas, los deseos, opiniones, creencias. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechos nuevos. Es la obra del Espíritu Santo de cambiar una persona. Al momento de creer en Cristo, uno es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Querido oyente, ponga su fe en Cristo. Ya se fue mi tiempo. Ponga su fe en Cristo y será salvo. Tendrá vida eterna, el perdón de todos sus pecados, un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, todos son hechos nuevas. Vida eterna. Es lo que sucedió en los Efesios. Hay un antes de y después de en los primeros versículos de Efesios. Un gran cambio en los Efesios. Un gran cambio en el individuo Nicodemo.
Recuerda lo que vimos en el principio. El alma que pecare, esa morirá. Es imperativo, porque si continuamos así en nuestra vida, sin el nacimiento de nuevo, la vida terminará en una eternidad perdida. El juicio después de la muerte. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, todo aquel que en Él cree, Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje del Evangelio que hemos escuchado al principio del hermano Jasón. Y gracias, Padre, por tu santa palabra que nos instruye en cómo podemos recibir la vida eterna. Te damos gracias por enviar tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te damos gracias por el sacrificio que Él hizo para que pudiéramos tener el nacimiento de nuevo. Oramos que más personas nazcan de nuevo, que reciban a Cristo como Salvador, viviendo vidas transformadas. Todo comienza con este gran cambio, cuando uno reconoce su pecaminosidad y descansa en Cristo. Oramos que más personas, Padre, se den cuenta de su necesidad. Oramos, Padre, que más personas sean salvas, que más personas nazcan de nuevo, conociendo a Cristo como su Salvador personal. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te pedimos tu bendición sobre todos los oyentes, todos que están escuchando el mensaje. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para su servidor de predicar en esta serie de predicaciones con mi hermano Jasón Waltz. Estamos